Uno que ha trabajado tantos años en la locomotora, y después que la desguacen ahí, es muy triste, ¿no? Es tristísimo. Pero que tenemos la esperanza de que un día vuelvan otra vez a rugir la locomotora acá, en Deseado. El 15 de julio de 1884, Puerto Deseado se constituyó como pueblo. A partir de entonces se sucedieron diferentes hitos en su historia que marcaron el perfil de un pueblo aguerrido y con permanentes ganas de superarse. Entre ellos, se destaca la construcción del ferrocarril iniciada a principios del año 1909 por el ingeniero Juan Briano, que según el proyecto original impulsado por el ministro de Agricultura Ezequiel Ramos Mejía, pretendía llegar hasta el lago Nahuel Huapi en Bariloche. El 20 de septiembre de 1909 se puso en marcha la primera locomotora y a pesar que en el año 1913 no se continuaron las obras y quedar trunco el proyecto a los 283 kilómetros en la localidad de Las Heras, el ferrocarril contribuyó a la fundación de varios pueblos en el norte de Santa Cruz. Sirvió, hasta su cierre en el año 1978, como un eficiente medio para el transporte de lanas, ganado, cueros y mineral de plomo chileno. Asimismo, era utilizado para el transporte de mercaderías en general desde el puerto hacia el interior, como también para trasladar agua potable en vagones tanques para consumo de la población de Deseado hasta el año 1946, que se construyó el primer acueducto. Puerto Deseado fue concebido como cabecera ferroviaria del ferrocarril patagónico, dado su estratégico puerto natural, la importancia que tenía el transporte marítimo para el abastecimiento de los pueblos en esas épocas y la potencialidad que también ofrecía esta situación para la salida de las riquezas naturales o producción de los territorios interiores. Esto se evidencia en la importante playa de maniobras diseñada y en el imponente edificio de la estación, exponente de una finísima arquitectura con reminiscencias inglesas y construido totalmente con piedras labradas de la zona. La Municipalidad de Puerto Deseado ha declarado el edificio de la estación Monumento Histórico Municipal y la Secretaría de Turismo de la Nación lo declaró de interés turístico. Desde hace 6 años se están realizando trabajos de reciclaje para su nueva puesta en valor. No obstante, las obras de recuperación del edificio histórico de la estación, la comunidad deseadense no claudica ni resigna su interés de reactivar el ferrocarril, adecuándolo a los nuevos tiempos. El gobierno de Santa Cruz posee actualmente el dominio del ramal y está abocado a realizar la reactivación del mismo, que de acuerdo a varios estudios realizados, podría rehabilitarse sin mayores complicaciones. Asimismo, este ramal forma parte del proyecto del ferrocarril transpatagónico promovido por el Gobierno Nacional y está latente la posibilidad de extenderlo hasta Puerto Chacabuco, en Chile, para crear el corredor bioceánico ferroportuario. Hoy, como hace más de 90 años, vuelve a estar vigente el visionario objetivo con el cual nació este ramal patagónico al recrearse la economía del flete ferroviario, el transporte multimodal y la importancia estratégica de Puerto Deseado. Siempre me intrigó el tema del ferrocarril. Empecé a buscar material sobre los ferroviarios y logré juntar a 15 ferroviarios y hacer una tarde de charla, ¿no?
mañana estaba parado enfrente de un comercio, mirando la estación, un día de lluvia, y pensé qué se podría hacer para darle un poco más de vida, ¿no? Así que se me ocurrió la idea de preguntarle a los ferroviarios, hacer una exposición con las cosas que podamos rescatar. Y empezamos a armar esto de la exposición. Sí salió la idea de hacer un encuentro con los ferroviarios de Comodoro, que hacía años que no se encontraban, ¿no? Mira, para nosotros este día de hoy es una historia. Ya digo, para nosotros que vinimos de allá de 400 kilómetros de Comodoro Rivadavia y haber compartido un momento y pasado un momento como el que pasamos hoy, nos llena de satisfacción. Y al mismo tiempo de esperanza de que en el futuro esta gente joven que consiguió esta reunión, lograr estas reuniones, puede hacer las cosas mucho más grandes todavía. Vamos llorando de contentos, no de lágrimas, vamos llorando de contentos. Que hablamos de la reconstrucción de acá a las Heras para empezar. Acá tiene que fomentarse el ferrocarril trasandino a Chacabuco. Hoy es el día 30 de agosto, el día ferroviario. Por eso yo le pido a las señoras autoridades que apoyen a esta comisión joven que se está prestando a hacer estas cosas tan hermosas que han deseado, recuperando algo que fue histórico. El ferrocarril fue una cosa histórica de la Patagonia. En ese momento, para poder ingresar como aspirante tenía que tener un familiar ferrocarril. Así que en el 53 ingresé de aspirante por esa razón. Vine a Buenos Aires, empecé a trabajar en Remedio de Escaladas. Había un señor ingeniero inglés que me tomó mucho aprecio y me dice, usted en vez de tomarse un vinito más no podría ir a la escuela técnica de Chacabuco, que quedaban ahí a 10 kilómetros o 15 kilómetros. Sí, le digo. Bueno, hágame, yo empecé a trabajar en construcción de vías, reparación de vías. Entonces, hágase un curso de capataz construcción de vías. Bueno, el curso fue breve. En 4 meses salí capataz constructor de vías. Conducción de aspirante a foguista, de foguista a maquinista. Había que ir a rendir a Buenos Aires y después, posterior a eso, venía la clase de maquinista. Hasta el año 78 lo hice en Comodoro Rivadavia, con la clase ya de maquinista. Cuando cierran el ferrocarril, me trasladan a Buenos Aires, a Plaza Constitución. Y allá terminé mi carrera jubilándome en el año 90, con 37 años de antigüedad. Me dicen, en Comodoro Rivadavia vacantes de capataz. Y me vine a Comodoro. Acá vine con toda la suerte que me mandaron de capataz de vías a Pampa del Castillo, la parte más nevadora. Bueno, si hubiera tenido dinero me vuelvo inmediatamente a cualquier parte, a Chile o Buenos Aires. Y digo, se van a reír. Me quedé en Comodoro hasta hoy. Políticamente se cerró, bueno. El día de mañana los hijos, los nietos, los bisnietos, tener esos recuerdos que van quedando. Así como esta hermosa estación, que es inolvidable, es lo mejor que podía haber. Uno piensa, porque en el año 78 se estaba diciendo de que había que poblar la Patagonia. Pero resulta de que en lugar de entrelazar los ramales, Comodoro, Puerto Deseado, Trelew, lo cerraron. Y para mí fue una contrariedad de las autoridades que decían de poblar la Patagonia. Yo camino mucho, veo a todo el mundo. Tengo toda mi familia acá en el sur, en Santa Cruz, en el Chaltén, en el Calafate, a todas mis nietas están en esta zona. Y veo el entusiasmo que hay con este nuevo presidente. Creo que este ferrocarril tiene que rehacerse. En Europa el ferrocarril es algo primordial.
cosa que nosotros acá con nuestra mentalidad no es lo mismo. Yo los años que trabajé en el ferrocarril, 14 años, casi 15, fue lo mejor que viví de mi juventud, así que por eso lo llevo dentro de mi corazón. En la ciudad de Cañón Lagarto hay 52 muertos y solamente hay 2 de muerte natural. Ustedes preguntarán las otras fueron tiqui 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 tiqui. Hasta el comisario Valleses, para apuntalarlo nomás le dieron 18 puñaladas. Porque la primera noche visitó el quilombo muy bien y la segunda noche cuando quiso cerrar un quilombo lo sirvieron. Y se rompió el coche de Gansa ya en el 98 en Cañón Lagarto en la nieve. Entonces íbamos nos dieron de auxilio, creo que el 323, una autovía de Audi, de poca fuerza, pero ya estaba limpia la vía. Entonces íbamos apartando ovejas, y dice, segundo Robert, un maquinista, dice, aparten las ovejas, dice, y él se bajó de voluntario. Pero en vez de apartar las ovejas para afuera, metió un correra para adentro. Mi vida hasta que me jubilé fue sentir el silbato de la máquina, la bocina de los trenes. Quizás uno no lo alcance a ver, pero yo tengo esperanza de que por lo menos mis hijos, mis nietos, puedan ver algo, un anhelo cumplido de mucha gente, especialmente no solamente de los que fuimos ferroviarios, sino la Patagonia misma, manejar la locomotora a vapor. Y en Buenos Aires las diésel eléctricas fue algo bárbaro, digamos así, lo que yo había soñado se me cumplió. Aquí a la vuelta, en esta puerta y en esta oficina y en este cuarto funcionaba lo que se denomina lampistería. Aquí estaban los faroles para cuando circulaban los trenes de noche, los bidones de aceite y las aceiteras para atender las necesidades de la formación del tren. Y esta es la entrada principal de la entrada a la casa del jefe. La que vimos en primera instancia es la entrada que da a la cocina. Y aquí hay que magnificar que qué importante la casa del jefe, y es por lo que decíamos antes, lo importante de la estación. No era una estación de tránsito, sino era la estación cabecera del gran ferrocarril. Las cargas pesadas, las cargas grandes, a 100 metros de aquí, donde está aquella plataforma, es donde se producía el despacho de los vagones y la carga de los vagones. Así que acá era para las encomiendas. Y esto que les contaba es este tipo de mostrador de las encomiendas. Aquí había un mostrador, se hacía el despacho de las encomiendas y en esta oficina de aquí funcionaba el jefe de encomiendas. Y esto es un taquillero de boletos, que había uno en cada estación. Esta historia es muy interesante. Cada estación contaba con un botiquín. Este es el de Estación Jaramillo. Pero tenía un listado de elementos. Y lo importante es que tenía instrucciones hasta para atender un parto y tenía elementos de cirugía para que pueda operar un médico. Quiere decir que en las estaciones no había médico.
Pero ante una emergencia, si aparecía un médico ocasional, ese médico tenía hasta ergotina para atender un parto, o agujas de sutura para hacer una sutura circunstancial. Y este es el busto del ingeniero Juan Abriano, que fue el iniciador de esta construcción. Aquí funcionaba el telégrafo. Por esta ventanilla se recepcionaban los telegramas. Esta era la sala de telégrafo y aquella que está allá al fondo era la oficina del jefe de estación. Último jefe de estación, Carlos Gómez Wilson. Bueno, los 13 últimos años de vida del ferrocarril yo estuve de jefe acá. Hice toda mi carrera, si se le puede llamar así. Cuando yo entré al ferrocarril, entrar al ferrocarril era más o menos como tocar el cielo, como si entraba a un Banco Nación. Así como cuando terminó éramos la desgracia del país, todo lo malo se lo debíamos al ferrocarril. Pero bueno, en realidad yo entré en septiembre del 46 hasta su finalización en 1978. Estuve 2 años después que se cerró por la parte administrativa para hacer la entrega de inventarios y demás cosas. Esto que ves acá es el 350, es el número de las locomotoras que teníamos nosotros, que eran francesas, no, eso dice allá, yo pensaba que eran francesas, pero no exactamente. Bueno, la serie de locomotoras que teníamos era así, 350, 51, 52 y 361. Y después teníamos una chiquita, que era la 178, que era para maniobra. Después de mucho tiempo nos mandaron otras locomotoras, que eran más viejas que las anteriores. Que los comentarios que yo hice antes, el ferrocarril no podía competir porque no tenía elementos. Yo dije que cuando el tiempo de Frondizi, que dio las explotaciones petroleras entruncados, teníamos trabajo para cubrirnos totalmente, pero YPF llegó a darnos los carbónicos porque no teníamos los carbónicos. Equivale a decir que estábamos falta de elementos, plataformas para transportar teníamos. Yo tengo anotado la cantidad de transporte, lo podíamos hacer tranquilamente. Te digo que, por ejemplo, hice todo el proceso, entré de practicante de estación, vine de auxiliar de cuarta, de tercera, de segunda, telegrafista, porque para ser auxiliar tenía que ser telegrafista. Telegrafista a primera y después ya hice el relevo de todas las estaciones de la línea, menos Caique y Tehuelche. Yo estuve, porque eso lo hacía un relevante, pero si no había un relevante lo hacía el auxiliar. Y en ese tiempo yo era el auxiliar, yo fui a Telier, fui a Viedma, fui a Jaramillo, fui a Firroy, fui a Truncado, fui a Clavado y fui a Las Heras. En todas ellas estuve relevando. O sea que experiencia me sobra. Y aquí, a partir de aquí en adelante, están las oficinas de la administración. Tenemos que mostrar estas paredes con este estucado que conservan una frescura como recién construidas y con brillo. Y estas fueron construidos por los yugoslavos en 1909. Las escaleras, con toda seguridad, obra del primer carpintero de este ferrocarril, un carpintero gallego, don Adriano Blanco, que fue el que hizo las cableadas provisorias para la construcción del ferrocarril, y esas cableadas provisorias duraron hasta 1978, la clausura del ramal. Para mí fue un desastre total. Era parte de la vida nuestra. Y por si era poco, lo que más nos hizo sufrir fue el desguace total de los materiales. Teníamos 100 y pico de vagones para usar. Todo fue desguazado, las 5 o 6 locomotoras que teníamos desguazadas. Y no solo desguazaron eso y se llevaron eso, sino a lo mejor con seguridad, yo ya no estaba el último, se han llevado la mayoría de las cosas. O yo tengo algo de material, pero material de correspondencia, eso es lo que tengo algo, y lo salvé gracias a que tuve la oportunidad, porque
todo lo que había acá en el archivo de arriba fue parar un vagón de 40, el cual corría el peligro de que fuera vendido a Comodoro por papel. ¿Te imaginás que era la historia del ferrocarril? En un momento dado pude entrar un poco, tenía la llave, y saqué, y tengo yo los telegramas originales, a lo mejor los viste ahí, hechos por el ingeniero Briano. El ingeniero Briano fue el que inició la línea, no hace falta que te lo diga, fue una gran personalidad, y cuando el ferrocarril cumplía 50 años, él vino acá. Tuvimos el gusto de tenerlo, lo acompañamos en el coche motor hasta Cerro Blanco, era hasta donde llegó él con su trabajo, y tuve la satisfacción que me dieron una tarjeta autografiada que para mí tiene un valor incalculable. Pasó el tiempo y el hijo hizo un libro. El ingeniero falleció, pasé telegramas de parte de los ferroviarios, hice la conexión con Buenos Aires, eso me ocupaba yo. Lo único que les pedía a los chicos las plata para el telegrama, después lo despachaba yo. Mesa de entradas con una oficina administrativa de mesa de entradas. Luego, esta era la oficina de tráfico. Desde aquí se manejaba, digamos, a través incluso del jefe de estación, todo el tráfico, se autorizaban los cruces de trenes, se tomaban las novedades, se llevaban los datos estadísticos. Es decir, esta era la oficina de tráfico. Y esto era un santuario. Entrar aquí a la oficina del gerente del ferrocarril era como entrar a la presidencia de la nación. Aquí funcionaba el archivo del ferrocarril, tanto de tráfico como de vía y obras, como de mecánica. Yo tuve la ocasión de estar aquí mirando expedientes de la huelga de 1921. Deben ser carneros. Vamos a pararlo. ¡Vamos! Es facón grande nomás. ¡Prepararse! 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 ¡Rápido! ¡Apunte! 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 ¡Fuego! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Háganle frente! ¡Bajo tierra! ¡Bajo tierra! ¡Fuego! ¡Al ataque! ¡Sigan tirando, carajo! ¡Cubrirlo! ¡Cubrirlo! ¡Agarren! ¡Agarren el fuego! Era Zavala. Lo hicimos recular. Nos equivocamos, fiero. Esto donde estamos en este momento, este recinto,
era el del jefe de vía y obras, que era el responsable de toda la parte de conservación y mantenimiento de vías desde aquí a Colonia Las Heras. Esta oficina era la oficina administrativa de apoyo al jefe de vía y obras. Pero aquí funcionó una escuela de DINEA, una escuela de educación del adulto, y su maestra y directora fue Guillermina Basanta de Junyen, esposo de un gran conductor de los coches motores Drury, Juan José Junyen. Mi esposo fue ferroviario y yo fui la esposa y mis hijos los hijos de un ferroviario, que en cuanto a la parte técnica y demás, por supuesto que no entendíamos absolutamente nada. Por otra parte, él era un hombre